Buenos días, saludamos a la amable, buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com que hasta ahora se conecta a esta transmisión especial que estamos originando aquí en confidencialcolombia.com y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Periscope. Hoy pues es miércoles 17 de junio, estamos iniciando una nueva jornada, un nuevo día aquí en Confidencial Colombia con la mejor información de Colombia y el mundo. Y como siempre, saludo a esta hora a mi compañero y colega Oscar Sevillano. Oscar, buenos días y gracias por estar en esta transmisión. Buenos días, Esmeli. Buenos días a toda nuestra audiencia en Confidencial Colombia, donde pues hemos venido trabajando a partir de esta pandemia en estas entrevistas en vivo y en directo y comentando algunas noticias de la actualidad nacional, como por ejemplo los que están sucediendo hoy, miércoles 17 de junio, en donde vemos una vez más cómo Tumaco vuelve a quedar en manos de la incertidumbre, por así decirlo, no por cuenta de otro fallo judicial que una vez más suspende la posibilidad de que desde el puerto se surtan o se traslade el combustible hacia 30 municipios del departamento de Nariño. Y pues en otras noticias también vemos la puja interna que se está dando dentro de Cambio Radical por la presidencia del Senado de la República. Como bien sabemos, los acuerdos políticos a los que llegaron los partidos que tienen bancadas en el Congreso de la República indican que el próximo presidente tiene que salir de Cambio Radical, donde el más posible aspirante sea el senador Arturo Char, que tiene problemas judiciales por el tema de Aida Merlano, quien está promoviendo toda esta indecisión al interior del partido. Parece ser el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras quien se parece inclinarse por el senador Germán Barón Cotrino. Y esto pues está desatando una nueva puja entre este peso político, Vargas Lleras, y la Casa Char, que también tiene su peso no solo político, sino económico dentro de Cambios Radicales, Snyder. Así es, Oscar, y pues esa es una noticia que se da en el ámbito político y como usted decía, se le puede estar embolatando la presidencia del Senado al senador Arturo Char por las revelaciones que hizo a principio de año antes de que empezara la pandemia la excongresista y prófuga pues Aida Merlano desde Venezuela, que se encuentra bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que ella pues salpicó de manera pues muy fuerte al senador Alejandro Char y lo vinculó con el tema del escándalo de la Casa Blanca, por el cual pues ella fue condenada por la justicia colombiana. Y así como usted lo dice, se le podría estar embolatando efectivamente la presidencia del Senado al senador barranquillero. Sí, exactamente. Y bueno, pues nuestro recomendado de hoy, la columna de nuestro director de Confidencial Colombia, Un mundo de idiotas, se titula, escrita por nuestro director, Marcial Muñoz. Es nuestro recomendado del día de hoy. Así es, Oscar, y antes de entrar en materia, pues recordarle a las personas que nos ven a esta hora en confidencialcolombia.com y en nuestras redes sociales, pues las cifras de coronavirus que ha dado a conocer en las últimas horas el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, pues que dan cuenta que hasta el momento, ya le digo, Colombia cuenta con 54.931 pacientes diagnosticados, de los cuales pues en las últimas 24 horas se reportaron 1.868 casos y una nueva cifra pues récord en materia de fallecidos, ya que pues en el periodo entre el lunes festivos y el martes fallecieron según las autoridades 75 personas. A la fecha pues hay según el Instituto Nacional de Salud 20.366 colombianos que se han recuperado de esta enfermedad y pues Barranquilla, Atlántico y Bogotá siguen siendo como las tres zonas del país más complicadas con este tema. Y recordémosle también, Oscar, a nuestra audiencia que hoy es 17, es día impar, por lo tanto las personas, por lo menos en Bogotá, cuyas cédulas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9, pues no podrán salir a los comercios autorizados por el distrito, teniendo en cuenta que el fin de semana la alcaldesa Claudia López anunció pues la medida de pico y cédula que como dijimos ayer, pues ya se venía implementando en otras ciudades del país, pero es toda una novedad, por lo menos aquí en la capital de la República, Oscar. Claro que sí, además de que hoy tenemos la apertura del centro comercial Gran San,
en el sector de San Victorino, y además también tendremos otros almacenes aledaños al lugar que darían la apertura a todo digamos, como que harían el proceso de apertura a todo el sector de San Victorino, que mueve gran parte de la economía aquí en Colombia, especialmente en los estratos 3, 2 y 1. Sí, efectivamente, Oscar. Y bueno, los invitamos a ustedes a que visiten confidencialcolombia.com y repasen todas estas noticias que están aquí en nuestro portal. Pero si le parece, Oscar, entremos en materia porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar sobre una situación crítica que se viene presentando en Bogotá y que quedó en evidencia con la muerte de la mujer trans Alejandra Monocuco el pasado 29 de mayo. Recordemos que ese día pues se presentó el deceso de esta persona. Inicialmente la Secretaría de Salud había indicado que pues familiares y allegados a Alejandra se negaron pues que el personal de salud la trasladara a un centro de salud. Esa versión quedó desvirtuada con el tiempo y el distrito tuvo que salir a dar explicaciones y a presentar las excusas en este caso porque pues efectivamente se presentó aquí un acto de negligencia y por eso el día de hoy, Oscar, tenemos aquí en Confidencial Colombia a la doctora Diana Navarro. Ella es abogada, líder trans y directora de la corporación Opción por el Derecho a Hacer y el Deber de Hacer. Así que Diana, pues buenos días y es un gusto tenerla aquí en Confidencial Colombia. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Diana, pues comencemos. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación, cuál es la problemática que vive al día de hoy la población trans en Bogotá y que, como dijimos al principio, quedó en evidencia con la muerte de Alejandra Monocuco el pasado 29 de mayo? La problemática se basa en dos aspectos importantes. Uno es el no reconocimiento de la identidad y de allí se derivan muchas otras cosas. Y el otro es la desesperanza por la falta de reconocimiento que tienen las personas transgénero. Hemos ido avanzando un poco en muchas cosas, pero sin embargo, aún estamos crudas y crudos en muchos aspectos y no se están garantizando al 100% el ejercicio de los derechos de las personas transgeneristas, en especial de las mujeres transgeneristas, como es mi caso, en muchos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la vida digna, de la vida en condiciones dignas que tanto depreca la Constitución Política de Colombia. Diana, este es el único caso que le ha ocurrido a personas de la población trans en Bogotá, o conoce muchos más? Bueno, casos de deceso conozco muchos por muerte violenta que afortunadamente y por todo el trabajo que hemos hecho, tanto las organizaciones sociales, líderes, lideresas y hasta la misma institución se han disminuido. El tema de seguridad ha mejorado un poco, pero en el tema de acceso a servicios sigue siendo un poco problemática porque prevalecen algunos prejuicios que se tienen en contra de las personas transgeneristas. Sí, Diana, y quiero preguntarle específicamente por el caso de Alejandra Monocuco. ¿Qué pasó esa noche del 29 y por qué esa contradicción del distrito en las versiones que inicialmente entregó y que finalmente pues la alcaldesa y el secretario de salud salieron pues de alguna u otra manera a dar la cara y a pedir que se hiciera justicia en este caso? Bueno, yo no puedo hablar a ciencia cierta de lo que sucedió esta noche porque yo fui avisada minutos después del deceso de Alejandra. A mí me avisan de la muerte de Alejandra, yo llamo a la Secretaría de Salud para notificar la muerte de Alejandra, me ponen en contacto con el Centro Regulador de Urgencias y ellos me dan unas indicaciones que yo a su vez transmito a las chicas que estaban compartiendo con Alejandra y no ingreso al predio hasta que el grupo Quincy sale y me comenta que embalaron el cuerpo y que por la sintomatología puede ser un presunto COVID. Eso no se descartó, eso no se confirmó por el protocolo que hay que seguir para las personas que mueren a causa de un presunto COVID o de COVID. Lo que narra Lady es que
señores que atendieron este caso se mostraron alarmados por el tema de los padecimientos de Alejandra, pero pues eso no los podrá decir únicamente la investigación, el resultado que arroje la investigación, el resultado que arroje la valoración médica que le hicieron a Alejandra in situ, y ya eso está en manos de la justicia administrativa. Diana, esperan ustedes que esto se resuelva muy pronto, ¿sí? Y esperan ustedes que el distrito asuma su responsabilidad. Al respecto, ¿qué han hablado ustedes como comunidad con la alcaldesa Claudia López frente a esto? Es decir, ¿qué explicación les ha dado para que, pues, es decir, en casos como estos, donde ella misma ha dado la orden de que se atienda a partir de los derechos humanos a toda la población en Bogotá, incluyendo a la población trans y a toda la población LGBTI? Mira, yo lo que creo es que hay una exigencia adicional a Claudia López. Yo tengo mis bemoles con Claudia López, yo tengo mis bemoles con Angélica Lozano, por aquello de la ley 1801 y de la ley 1861. Son dos leyes que traen en su contenido cosas contrarias al ejercicio de derechos de las personas transgeneristas, en realidad de las mujeres transgeneristas. El Código de Policía Nacional y la Ley Nacional de Reclutamiento, que fueron falladas durante los periodos legislativos de ellas. Pero yo no puedo hacerle una exigencia, en este caso, a la alcaldesa, más allá de ordenar las investigaciones. Tenemos un debido proceso. El derecho al debido proceso lo tenemos todas y todos. Y hay que esperar el devenir de ese debido proceso. Este proceso puede durar por lo menos, en el mejor de los casos, 9 meses, según los términos establecidos en la Ley 734 del 2002. Puede durar esos 9 meses, puede durar más, se puede dilatar, se puede solucionar muy rápido. Pues eso depende, y también debemos tener en cuenta los tiempos por los que pasamos. Desafortunadamente ocurrió un deceso, como han ocurrido muchos decesos. El sector salud ha hecho algunos avances en materia de garantía de ejercicio del derecho a la salud, pero aún nos falta mucho más en términos de la afirmación en el género y la identidad de género, y que se tienen muchos imaginarios de violencia, de perjuicios, de negativos en contra de las personas transgénero, que afectan muchas veces la atención. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de hace mucho tiempo en el Hospital Santa Clara, que le tocó al director del Hospital Santa Clara bajar y mediar en la situación. Le pregunto yo a un vigilante, ¿dónde está la niña de facturación de urgencias? Que necesito arreglar un tema para poder retirar a una chica de las que está aquí interna. Me contestó de mala forma, me insultó. Y yo le dije, pues, ¿por qué porta así? No me dio ninguna explicación, fui a poner la queja, fui a averiguar a otra parte, y el señor se basó en que es que ellas son violentas, ellas son así. Y el director le dijo, yo conozco a Diana, he trabajado con Diana, Diana es prácticamente clienta habitual de este hospital, lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces, muchos estereotipos que existen sobre nosotras afectan, y hay que tener en cuenta, una cosa es la línea institucional y otra cosa es los prejuicios propios de cada ser humano. Sí, sí, Diana, quiero preguntarle sobre, pues, el tema. Bogotá tiene una política pública para la población LGBTI. Esta es la política pública en Bogotá. Se puede ser. ¿Qué tan efectiva ha sido esta política? Pues llevamos solo 6 meses de esta administración. ¿Cuál es el impacto que ustedes ven de la política pública y la importancia que le da esta administración a la política en Bogotá? Se puede ser.
Bueno, no tenemos una política pública. Realmente no tenemos una política pública, tenemos unos lineamientos de política pública, algo que nos marca el camino para construir o formular políticas públicas. El Acuerdo 371 del 2009. Tuvimos una política pública durante la administración de la Bogotá Humana, que fue la 062 del 2014, pero se derogó a sí misma porque solamente estaba vigente durante el plan de acción de la política pública en ese periodo de tiempo. Tenemos los lineamientos de política pública. Esos lineamientos de política pública contienen 4 procesos estratégicos en el que se marca el programa de política pública En Bogotá se puede ser. En Bogotá se puede ser lesbiana, gay, bisexual, transgenerista, pero ¿a qué precio? ¿Pero bajo qué condiciones? Todavía nos falta por deconstruir imaginarios, todavía nos falta por unas líneas de acción, unos lineamientos reales. Miren el caso del decreto 106 y el decreto 121, lo que llamaron pico y género. De parte y parte hay que instalar capacidades para entender lo que son los procesos. No podemos obrar como pitonizas o pitonizos y decir que cualquier cosa es mala. Tenemos que buscarle la comba al palo. Eso me enseñó mi santa y sabia abuela. Y tenemos que propiciar que se entienda qué es esto, quiénes somos y ante todo que somos sujetos de especial protección constitucional y que somos sujetos sociales en un país que es un país que promulga la defensa de los derechos de las personas y su ejercicio. Entonces, eso lo tenemos que reclamar. El Bogotá puede ser, ha sido una campaña mediática, sobre todo mediática, que ha abierto algunos espacios, pero si ustedes miran la encuesta multipropósito, si miran las lecturas de las líneas de base, todavía sigue siendo preocupante la situación de las personas. Desafortunadamente cambian las administraciones, estamos apenas a 6 meses algo de la administración de Claudia López, pero lo que no saben muchas de las personas de los sectores sociales LGBTI es que en este periodo todavía estamos ejecutando el plan de desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos y estamos amarradas y amarrados a eso. Y una confusión que han propiciado a algunos funcionarios es hablar en perspectiva de lo que se va a hacer o lo que se puede hacer en el nuevo plan de desarrollo, en el nuevo contrato social. Entonces, ahí producimos ciertas confusiones que las personas generalmente no entendemos. De temas administrativos no entendemos. Sufrimos del síndrome de Adán, borrón y cuenta nueva. Todo empieza conmigo, todo empieza a partir de mí. Y no miramos el pasado que puede ayudarnos a no repetir errores, a construir nuevas cosas. Yo no creo en esa frase de la alcaldesa de construir sobre lo construido. Muchas veces lo construido no funciona. Y ahorita habría que mirar y reevaluar un poco el accionar de los 2 aparatos administrativos que tenemos. Yo hago parte de uno de ellos, yo trabajo, yo soy contratista de la Secretaría de Integración Social en la Subdirección para Asuntos LGBTI, y tendríamos que mirar a ver cómo reestructuramos, cómo llegamos, pero desafortunadamente eso se nos quedó quieto por el tema de la atención a la pandemia. Esta pandemia nos ha obligado a reevaluar muchas cosas, nos ha obligado a prestarle atención a muchas cosas. Entonces, yo creo que una vez pase esto, podemos actuar administrativamente y poblacionalmente de mucha mejor forma para darle solución a muchas de las problemáticas que tenemos. Porque se trata de un trabajo articulado, de un trabajo conjunto. Diana, la administración de Bogotá viene trabajando el proceso de inclusión, especialmente con la población LGBTI en su universo, desde
desde la administración de Luis Eduardo Garzón. Quisiera que nos hablara qué tan efectivo ha sido ese proceso de inclusión para esta población. No, no se empezó desde Luis Eduardo Garzón, se empezó desde mucho antes. Yo recuerdo que cuando yo volví desplazada por los paramilitares que hacían procesos de reclutamiento en la Plaza Nutibara de Medellín, empecé a trabajar con el Departamento Administrativo de Bienestar Social, hoy Secretaría de Integración Social, y trabajaban el tema de mujeres transgénero, pero en perspectiva del ejercicio de la prostitución, lo que hoy se llama actividades sexuales pagadas. ¿En qué administración? Eso fue durante la época, los finales de la época Mocus y el inicio de la época Peñalosa. Ahí fue que tuvimos el decreto 600 del 2000, el primer plan de ordenamiento territorial y la primera UPZ que se reglamentó aquí en Bogotá fue la 102, la de la Sabana, y logramos la zona de alto impacto con usos referidos a la prostitución, porque la prostitución sigue siendo la principal actividad económica de las mujeres transgeneristas, cuando son expulsadas de su hogar, cuando por diversas circunstancias tienen que abandonar sus núcleos familiares. Empezamos ese trabajo desde allí, se nos propició el ingreso a algunos programas sociales para mujeres cabeza de familia, empezamos desde allí. Pero esto se ha visto fracturado por la voluntad política, no solamente de las administraciones, sino de los funcionarios de turno, porque se les hace bastante difícil cumplir los preceptos constitucionales. Hasta el 2011, por medio de la tutela 314, fuimos reconocidas como sujetos de especial protección constitucional por todas las problemáticas que teníamos. Hasta la acción de tutela 062 del 2011 también, el tema de las personas de los sectores sociales LGBTI propiciado por una mujer transgenerista, fueron reconocidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Yo participé profundamente en ambas acciones de tutela. Una fue totalmente de mi autoría y otra contribuía a la autoría de esa acción de tutela. Entonces, nos ha tocado por vía de tutela, por vía constitucional, reclamar el ejercicio de nuestros derechos. Sí, Diana, quiero preguntarle, pues hablaba usted hace un momento y decía que todavía estaba vigente y que el distrito estaba trabajando con el plan de desarrollo que el remanente que había dejado la administración Peñalosa, pero pues recientemente vimos que el Consejo de Bogotá aprobó el nuevo contrato social, como ha denominado la alcaldesa Claudia López, a la hoja de ruta de su administración. Y en ese sentido quiero preguntarles, ¿de qué manera se ven ustedes representados en este plan de desarrollo? ¿Y qué le piden al distrito para mejorar, digamos, esa condición, esa doble condición de vulnerabilidad que tienen pues esta población? Porque pues vivimos en un país, si bien Bogotá es una ciudad cosmopolita, no hay que negar que vivimos en un país machista y misógino, y ustedes son pues víctimas de este machismo y esa misoginia. Nosotras somos víctimas del machismo, la misoginia y la exclusión. Y ahí retomo la pregunta de Oscar. A mí no me gusta el término inclusión, porque inclusión me significa a mí meterme en un modelo preestablecido que se cree perfecto. A mí me encanta más el tema integración, que yo me pueda integrar a la sociedad. ¿Cómo nos vemos reflejadas? Aún no me es claro el panorama, pero yo llamo la atención, no solamente para el plan de desarrollo de Bogotá, como nos está escuchando mucha gente en todo el país, todos los planes de desarrollo. Nosotras y nosotros somos ciudadanas y ciudadanos. Los planes de desarrollo, por lo general, en el tema social, traen algunas metas plan para algunos grupos específicos, para algunos temas específicos. Ahí tenemos que aplicar el enfoque interseccional. No solamente somos mujeres transgénero, somos mujeres transgénero cuidadoras, somos jóvenes, somos adultas mayores, estamos en todos los ciclos etarios, tenemos todos los oficios, principalmente el tema de la prostitución, muchas cosas. Entonces tenemos que buscar permear todos los espacios donde pueda estar una mujer, porque el autorreconocimiento nos da la oportunidad de influir en muchas cosas.
Y cuando yo me autorreconozco y me paro desde la Constitución Política de Colombia, yo puedo lograr que se me ponga atención. Y el se me ponga atención, lo digo en singular, pero lo tomo en plural, a las mujeres transgeneristas. Eso es lo que hemos hecho muchas de nosotras aquí en Bogotá, cuando creamos la red distrital de mujeres transgeneristas, cuando propiciamos la creación de la red nacional de mujeres transgeneristas, cuando hemos ido a pedir recursos a la cooperación internacional, cuando hemos ejecutado proyectos acá en Bogotá. Entonces el tema del cuidado, el tema de la economía doméstica, todos esos temas nos competen también a nosotras como mujeres, pero debemos tener ciertos cuidados porque no podemos reforzar estereotipos que se tienen sobre la mujer y lugares específicos que se han creado para la mujer. Diana, ¿qué tan reconocidas se han sentido ustedes dentro de toda esa política pública o dentro de todos esos procesos de integración que se han venido dando paso a paso? Ha sido difícil porque nosotras en muy pocas ocasiones hemos podido trascender en nuestro proyecto formativo. La mayoría de nosotras no alcanza a terminar el bachillerato. Somos muy pocas las que hemos cursado estudios superiores hasta los posgrados. Somos muy pocas. Entonces se nos siguen teniendo como cuotas de discriminación positiva o una acción afirmativa, que eso también limita a muchas personas y hace caer a las personas transgeneristas, a las mujeres transgeneristas en una posición de confort. Entonces, muchas no se preocupan por cualificarse mucho más, sino que a mí me tienen que contratar por ser trans. A mí me tienen que propiciar el trabajo, que me tienen que darse esas cosas por ser trans. Entonces, y también la falta de preparación de nuestros formadores no permite que nosotras tengamos permanencia en los espacios de formación. Yo fui la primera mujer transgénero en Colombia en ingresar a la universidad. Yo estoy en la Universidad de Antioquia. No fue fácil al principio, pero logré ganar mi espacio. Ahora hay muchas mujeres. Yo felicito que ahora haya muchas mujeres transgéneros ingresando a la educación superior, terminando su bachillerato. Felicito también la estrategia de muchas anteriores que estudiaron bajo una identidad masculina, mimetizándose con el medio y ocultando su transgeneridad para poder ahora ejercer como mujeres transgénero. Entonces, hemos aprovechado algunas circunstancias. Desafortunadamente, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Y se cree que la Constitución Política de Colombia únicamente es para lo público. Lo privado también tiene que aportar. Desde la responsabilidad social empresarial se tiene que aportar a la inclusión laboral de las mujeres transgeneristas. Se tiene que aportar a la inclusión en el ámbito educativo, a la formación terciaria, a la permanencia en la escuela, porque no solamente podemos seguir obligando a la escuela pública, a la universidad pública, también la universidad privada, también la empresa privada tiene unas obligaciones en cuanto a garantías del ejercicio de derechos de las personas aquí en Colombia, en mi caso, de las personas transgeneristas. Sí, pues le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Diana, uy, se me fue tu apellido, perdón, Navarro, San Juan. con Diana Navarro. Ella es abogada, líder trans en Bogotá y directora de la corporación Opción por el Derecho a Hacer y el Deber de Hacer. Si bien pues estamos conversando con ella sobre la realidad que vive las mujeres trans en Bogotá, me gustaría preguntarle, Diana, desde la corporación que usted dirige, ¿qué ha podido evidenciar sobre la problemática y la situación y la realidad que viven las mujeres trans en Colombia? Mira, yo me ponía a hacer un poco de memoria histórica y busqué un documento que yo tengo del primer diagnóstico piloto sobre la situación de derechos de las personas transgeneristas aquí en Bogotá del 2009.
el tema de la migración, el tema de la exclusión, el tema del acceso a servicios. Y yo me ponía a compararlo con las líneas de base, con las lecturas de las líneas de base y con la famosa encuesta multipropósito. Y el problema sigue siendo, porque bajo ese acrónimo LGBTI se nos ha homogeneizado a todas y a todos y se nos ha unidimensionalizado en perspectiva de una orientación sexual. Ni siquiera el reconocimiento de la identidad de género. Se sabe que hay mujeres transgénero, sí, existimos las mujeres transgénero. Pero anoche precisamente yo estaba un poco desvelada me tocó presentar unos trabajos en la universidad. Yo estoy cursando una segunda carrera, estoy haciendo administración pública de manera virtual y en medio de ese insomnio logré ver una novela que sacó un canal de televisión hace mucho tiempo en el que Meneses hace un papel de gemelos, no me acuerdo el nombre, pero ahí estaba Endri Cardeña. Y yo me puse a mirar a ver, bueno, Endri, al igual que yo, estuvo en la zona de alto impacto, Endri logró algunas cosas, pero la situación laboral de las mujeres transgeneristas sigue siendo muy difícil, a pesar de que ella ha trascendido en el tema de la actuación, ha incursionado en la actuación en países extranjeros, ha ganado premios y estas cosas. ¿Cuál es la situación de ella? ¿Cuál sigue siendo su principal actividad económica ahora? ¿A qué se dedica ella? A la peluquería, a su primer oficio y como ella lo rescata, que es muy valioso. Nosotras, por lo general, venimos siendo putas y peluqueras. Ahora habemos abogadas, hay conmigo abogadas, administradoras, actrices, pero el tema de permear otros espacios sigue siendo mucho difícil por el recelo que hay. Porque muchos hombres, como usted lo decía, ejercen su machismo sobre nosotras. Porque, bueno, ustedes quieren ser mujeres, entonces son inferiores al hombre y tienen que actuar en inferioridad al hombre. Pero otros piensan mucho más de forma recalcitrante que, usted quiso renunciar a su hombría para convertirse en mujer, entonces asuma las consecuencias, porque ya no es ni hombre ni mujer, eso es lo que yo quiera que yo sea. Entonces limitan los espacios de desarrollo y progreso para las mujeres transgeneristas. El tema es bastante complejo, el tema tiene muchas aristas, el tema no se puede tocar desde una sola perspectiva, sino que tiene que mirarse de una forma holística y desde esa garantía del ejercicio de derechos. Y no solamente de lo público, sino también de lo privado. Diana, ha dicho usted algo bastante importante y bastante llamativo, y es que la Constitución se debe aplicar tanto para lo público como para lo privado. En ese sentido, yo quisiera preguntarle si tiene información o si tiene conocimiento de qué tanta apertura se le ha dado a las personas o a las mujeres trans en la empresa privada y en la universidad privada. Yo solamente conozco aquí en Bogotá 4 mujeres transgeneristas contratadas por empresa privada. Solamente conozco a 4. Contra casi 70 de la administración pública. En la universidad, en los últimos tiempos, a ver, mi nieta Tara, hay como 12 en universidad. De esas 12, 3 en universidad privada. La EAN, pues la EAN tiene unas connotaciones especiales, y porque está ahí Brigitte. Brigitte abrió un cupo de becas para mujeres transgeneristas. No sé cuántas ya han ingresado, pero Brigitte abrió ese cupo para mujeres transgeneristas en la EAM. En la universidad donde estoy yo, hasta ahora soy la única cursando un pregrado. Mi nieta cursó un posgrado. Entonces son muy pocas todavía. Las cifras no dan como para mostrar, las estadísticas no dan como para mostrar un progreso absoluto en estos temas.
Bueno, Sí, esto quiere decir entonces que que la apertura, no solamente de lo público, sino, mejor dicho, la apertura de la sociedad como tal es mínima. Sí, sí, tenemos que reconocerlo. La mayoría de las mujeres transgeneristas que están en el tema de lo laboral privado son porque son emprendedoras, tienen sus propios negocios, ya sean bares, ya sean tiendas, ya sean peluquerías, ya sean centros de estética, pero son emprendedoras, son autogestoras de sus propios emprendimientos. Pero que la empresa privada, lo veíamos en la Secretaría Distrital de Integración Social. A mí el año pasado me tocó formular una metodología para reducir las barreras de acceso en el mercado laboral y en el emprendimiento. Y a mí me asustaba cuando revisaba cifras, cuando revisaba cosas, no encontraba, todo lo encontraba en lo público. Y esa ha sido también una responsabilidad de nosotras, porque cuando estamos en lo privado queremos ser emprendedoras, queremos ser autogestoras y queremos ser nuestras propias jefas, que no está mal. Pero a lo público sí le exigimos, a lo privado no. Entonces también lo público tiene que hacer esa incidencia sobre lo privado para que haya esa equidad y esa apertura, porque pues lo privado puede tener una mayor permanencia, puede tener unos mayores beneficios y tiene unas connotaciones especiales, porque ahora la mayoría de las que estamos en lo público somos contratistas. sí. Recordamos a nuestra audiencia que a esta hora nos ve a través de confidencialcolombia.com y de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Periscope y YouTube. Estamos conversando con Diana Navarro, es abogada y líder trans, y los invitamos a ustedes a que se unan a esta conversación en redes sociales utilizando la etiqueta numeral Ser Trans en Bogotá es. Y quiero hacerle una pregunta a Diana y va como dividida en dos partes, y es porque pues desafortunadamente en muchos casos la violencia y el maltrato que sufre y la discriminación, que hay que decirlo, que sufre las mujeres trans y esta población viene pues de parte de las autoridades, específicamente de la Policía Nacional. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes tienen sobre estos casos de maltrato y qué debe hacer una mujer trans o una persona de la población LGBTI que se vea pues vulnerada en sus derechos? ¿Qué asesoría brindan ustedes o cuál es la ruta para denunciar estos casos de discriminación y maltrato por parte de las propias autoridades? Bueno, yo desde que trabajaba en el Ministerio del Interior me preocupé por permear ese espacio policivo. La policía es la que tiene que garantizar el ejercicio de derechos de las personas, la paz y la convivencia a partir del artículo 18 de la Constitución Política de Colombia. Cuando estábamos en el proceso de formulación de la política pública distrital de Bogotá, que fue la primera política pública en el 2006, Luis Eduardo Garzón lanzó ese proceso. Por eso la gente piensa que todo lo LGBTI empezó en Bogotá a partir de la administración de Luis Eduardo Garzón. No empezó en la administración de Luis Eduardo Garzón, pero tuvo un mayor impulso en la administración de Garzón. Ahí tuvimos el primer diplomado de derechos humanos, el derecho a la igualdad. Y desde esa época hasta ahora, yo en esa época, en el 2006, 2005, 2006, 2007, di una entrevista para El Espacio, que ya no existe, en el que relataba 68 muertes de mujeres transgeneristas por temas de violencia, por temas de no protección. Me tocó presenciar el caso de una mujer transgénero que buscó ayuda en la policía y no la encontró. Y fue asesinada finalmente por un par de muchachos que fueron capturados mucho después. Entonces yo me preguntaba, ¿a qué los capturaron si cuando les pidió la ayuda no la auxiliaron? Pero eso nos ha obligado a obligar a las autoridades a hacer ciertos cambios. Entonces, desde ese primer proceso estratégico de la política pública nos hemos parado aquí en Bogotá en ese primer proceso estratégico de la política pública de instalación de capacidades a lo institucional para mejorar el quehacer, para que vaya mejorando la cosa. Obviamente, tenemos fallas como la ley 1801 que desconoce nuestra identidad.
y un reduccionismo que tiene el Código de Policía Nacional también, que pone en la categoría de comportamiento contrario a la convivencia a algunas conductas discriminatorias. La discriminación es un delito aquí en Colombia, artículo 134A del Código Penal. ¿Por qué lo tengo que reducir a un comportamiento contrario a la convivencia y la imposición de un comprendo y una posible multa? Ese reduccionismo se causó, a pesar de que el Código de Policía de Bogotá dice que esto no riñe con la ley penal, pues redujo la cosa. La cosa llega hasta el proceso de multa y no se hace absolutamente más nada. Ahí vemos el caso del Centro Andino, de la discriminación que ocurrió en el Centro Andino, que no se hizo nada con eso. El tema probatorio, ahí llamo la atención un poco a la Fiscalía General de la Nación. A ver, ¿para qué tienen un cuerpo técnico de investigación? Si no, nos toca a nosotras prácticamente hacerles el trabajo y probarles que se cometió un delito en contra de nosotras. Entonces, los aparatos judiciales y que tienen que garantizar el ejercicio de nuestros derechos no funcionan como tal. Ahí tenemos el tema de los centros penitenciarios y carcelarios. Muchas de las mujeres transgeneristas, tratando de seguir el conducto regular, acuden a la policía judicial para poner de manifiesto muchas de las violencias que se cometen contra ellas por parte de miembros del cuerpo de guardia penitenciario y carcelario, del cuerpo de vigilancia y custodia y de otros internos, pero no se les pone atención. Muchas veces nos llegan, porque yo también soy asesora externa de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, muchas veces nos llegan esos casos, los ponemos en conocimiento y cuando pedimos, a ver, ¿cuál es su informe de policía judicial? No existe. Entonces, ahí estamos en un demérito de nuestras necesidades. Y si se demeritan nuestras necesidades, si se demerita todo lo que solicitamos nosotras, entonces muy difícilmente vamos a lograr ese ideal de vida digna y vamos a estar recluidas en ciertos espacios, y hablo de recluidas obligadas a estar en ciertos espacios de los que difícilmente podemos trascender. Pero si pudiéramos resumir, Diana, esa ruta de atención para denunciar, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el proceso para las personas que nos están viendo en este momento, pues lo tengan en cuenta al momento pues, de realizar una denuncia en el caso que se vean vulnerados sus derechos por ser población LGBTI o por ser mujeres trans? Bueno, durante la administración de la Bogotá, eh, bueno, de la Bogotá positiva, durante la administración de la Bogotá positiva se hicieron unos trabajos interesantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y tuvimos unas publicaciones de rutas de acceso a la justicia que se han ido olvidando mucho. Ahora tenemos una unidad contra la discriminación que está a cargo de la Secretaría de Integración Social, está en el CAPIF, en la unidad esta de la Fiscalía, pero desafortunadamente por todas estas circunstancias funciona muy poco. Estamos funcionando por teléfono, correo electrónico, y lo que hacemos es asesorar a las personas para que tengan un acceso más expedito a los temas de justicia. En el tema disciplinario, en cuanto a la Policía Nacional de Colombia, tenemos unos contactos directos con el área de derechos humanos. Desde que estaba la coronel Sandra Mora se mejoró mucho. Ahora con la teniente Jenny Rivera, la atención que hemos tenido ha sido mucha, entonces ahí se toman las denuncias. Pero es que el tema investigativo, este tema de la investigación, la laxitud en la investigación hace que las personas transgeneristas desistan muchas veces de los procesos, porque no ven unas soluciones inmediatas, porque no vemos los resultados. Y sí han tenido resultados algunas investigaciones, han llegado hasta la sanción, pero si no se tiene conocimiento de esto, no desestimula a otros miembros del mismo cuerpo policial a no volver a realizar estos actos violentos, ni estimula a las mujeres transgeneristas a seguir todas estas rutas de acceso a la justicia. Con la personería distrital también tenemos unas mesas y la personería distrital recibe la personera delegada para los derechos humanos, la doctora Patricia Villegas,
recibe todos estos casos y los canaliza al interior de la entidad, porque algunas no conocen las rutas, algunas no saben dónde ir a denunciar. Y ahora con este tema de la pandemia, con este tema, todo se ha vuelto mucho más difícil y todo se ha vuelto mucho más restrictivo. Y eso desestimula mucho a la gente. Yo no quiero ir a hacer una fila de 3 horas para poner una denuncia. Y los canales de denuncia virtual solamente me contemplan como 5 o 6 delitos. Pero no todas tenemos acceso a la conectividad. Entonces hay que mirar las circunstancias de las personas, porque yo, como te digo, no puedo homogenizar a todas y todos. No sé cuántas personas de los sectores sociales LGBT tienen un computador o tienen un celular de estos que permite una conexión a internet y que sepan utilizarlo y que sepan navegar. Entonces nos toca hacerles llegar el conocimiento para que puedan usar las herramientas que hoy tenemos. Diana, acaba de usted hablar de la época de la pandemia, que aún de una u otra forma la estamos viviendo. Quisiera que nos comentara cómo afectó a la población transgenerista del barrio Santa Fe, en donde tiene pues su sede la corporación Opción por el Derecho a Ser y el deber de hacer, que es la que usted dirige en estos momentos. Quisiera que nos comentara cómo cómo afectó a la población transgenerista que vive en el barrio Santa Fe y que tiene, digamos, su lugar de trabajo allí también. Afectó mucho, ha afectado mucho, a pesar de que ahora tenemos una alcaldesa encargada, que es una mujer transgénero, Tatiana Piñeros, y que nos ha intentado ayudar en la medida de sus posibilidades en lo que ha podido, que ha intentado realizar ciertas acciones para que nosotras tengamos una mejoría en nuestra situación. Ha afectado mucho, porque la mayoría de las mujeres transgeneristas que viven aquí se dedican a la prostitución, o se dedican a la peluquería, o se dedican a la putipeluquería, que llamamos nosotros. Entonces, no han podido ejercer su oficio, están restringidas. Ahora se aperturó el tema de las peluquerías, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los costos de todos esos elementos que tienen que adquirir las peluqueras y los peluqueros? ¿Cuál es el nivel de ingreso de una mujer transgénero que tiene una peluquería o que montó su negocio para poder adquirir todos estos elementos que son necesarios en el protocolo de bioseguridad para poder abrir nuevamente su negocio y ofrecer sus servicios? ¿Cuál es la garantía de no contagio, o cuáles son las medidas para las mujeres que ejercen prostitución? Ellas no pueden quedarse. Miren, se generó una expectativa grande aquí en el tema del apoyo a los arriendos pagadiarios. Nunca se dio. Y muchas de ellas fueron expulsadas de sus sitios de vivienda. Afortunadamente, la Corporación Opción cuenta con ciertas redes de apoyo y habló con algunas personas, habló con algunos dueños de establecimientos que prefirieron cerrar sus establecimientos, no tener a nadie en sus establecimientos para no causarse mayores gastos en servicios públicos, y llegamos a una conciliación ahí, y hay algunas que están ahí pagándolo la Corporación Opción. Conseguimos alimentos. Ahorita dentro de un rato llegan 100 tamales. A mediodía llegan una cantidad importante de almuerzos. Entonces, estamos tratando de focalizarlos en personas que sí están en situación de vulnerabilidad tenaz. Hay organizaciones sociales como la Red Comunitaria Trans que ha dado algunos apoyos económicos, apoyos en mercados, pero todo ha sido a partir de la gestión de la sociedad civil, de las organizaciones sociales civiles, porque las ayudas en este tema no cuentan con un enfoque diferencial, cuentan con una perspectiva basada en la vulnerabilidad y la vulnerabilidad que puede indicar el sistema de identificación de beneficiarios para programas sociales, el SISBEN. Entonces, si yo estoy clasificada en nivel 1 o nivel 2, puedo tener algunas ayudas, pero ya nivel 3, nivel 4 se me dificulta más. Tengo compañeras que han tomado predios, tomado inmuebles, los han modificado para hacer pagadiarios y
solventarse sus situaciones y los tienen vacíos porque nadie tiene para pagar arriendo. Y sí nos cobran el arriendo porque se arriendan por inmobiliarias y las inmobiliarias han sido muy poco conscientes y tienen la perspectiva del negocio encima y no tienen la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, que esa es una cosa a la que debería obligar el distrito y la nación a la empresa privada para que responda a la garantía del ejercicio de derechos de las personas, en mi caso en especial a las mujeres transgeneristas. Tenemos una pregunta de Daniela Pérez Cano, que nos hace desde nuestro Facebook Live. Ella pregunta, en el desarrollo legislativo para proteger los derechos de la comunidad trans, ¿cuáles son las 3 principales leyes que les gustaría se aprobaran o que consideran indispensables se deben aprobar? No hay ninguna iniciativa legislativa en ese sentido. En el año 2013, 2014, empezamos a trabajar un documento de política pública de identidad de género, la ley de identidad de género. Pero tuvimos algunas dificultades internas dentro de los movimientos transgeneristas porque, como todas las personas, queremos protagonismos. Entonces el tema se fracturó y quedó ahí. Pero yo les decía en un foro en el que estuve en la Universidad de los Andes, yo les decía, no, es que no tenemos que trabajar con una ley de identidad de género, tenemos que trabajar una ley de identidad de género en perspectiva transgénero, porque la identidad de género es un tema muy amplio, tenemos que ceñirlo a la identidad transgénero. Ya luego les dije, bueno, entonces empecemos a trabajar en perspectiva de esas leyes que existen y que tenemos que hacer válidas para nosotras y que tenemos que mirar a ver cuáles desarrollos normativos podemos lograr ahí. Lo hicimos con la ley 48 del 93, que era la ley de reclutamiento de ese entonces. Entonces obligamos a que esa ley reconociera que las mujeres transgénero no pertenecíamos a la categoría de varón. Esa fue la involución que tuvo la ley 1861, de la que yo acuso a Claudia López y Angélica Lozano en sus periodos legislativos en el Congreso. Porque dice, los varones colombianos que hayan cambiado, hayan modificado la variable de sexo, son los 5 considerando varones, cuando la Corte Constitucional ya dijo que no pertenecíamos a la categoría de varón, y eso se puede evidenciar. O cuando has visto tú un varón que se sienta varón con tetas. No lo he visto todavía. Entonces, hay cosas que me gustaría que se aprobaran. Una ley de identidad de género, en perspectiva transgénero, que tocara temas como el acceso a la salud en perspectiva de la afirmación en el género o la reasignación sexual. Que contemplara esa misma ley, que contemplara el tema del reconocimiento de la identidad para modificar otros aspectos, como el registro de personas, que en la ley 1801 dice el artículo 159, parágrafo 2, que el registro de personas debe ser hecho por una persona del mismo sexo, contraviniendo todo el marco normativo que se ha desarrollado para la garantía del ejercicio de nuestros derechos. Entonces son ciertas cosas normativas que atan a ciertos servidores públicos y en los que se basan ciertos servidores públicos que tienen ciertos procesos de rechazo a la construcción identitaria autónoma de una persona en el sexo contrario al género que se quiere construir. Para mí sería suficiente una ley de identidad de género, pero que tocara muchos aspectos de la vida nacional. Pero perdón, Diana, me uno aquí a la pregunta que hace Daniela Pérez Cano, digamos, preguntándole a usted también, porque hasta el momento los temas para la población se los ha trabajado desde el universo LGBTI, ¿sí? Esta perspectiva trans, de una u otra forma, ¿no divide? No creo porque lo LGBTI, como les dije anteriormente, nos ha unidimensionalizado a todas las personas que no tenemos una orientación sexual o que no construimos nuestra identidad de género a partir de ese paradigma heterosexual o cisgénero. Entonces, tenemos ciertas características especiales. Las lesbianas tienen sus características, los gays tienen sus características, las y los bisexuales tienen sus características, las personas transgeneristas, las mujeres transgeneristas también. Y tenemos unas necesidades particulares.
A mí me choca, por eso yo cuando escribo LGBT yo coloco L, G, B, T, perdón, T, E, I, obligando a la persona a pausarse y a nombrar cada una de las identidades sexuales o las identidades de género. O que escribo completo, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, para que entiendan que no somos una masa homogénea, para que entiendan que nosotras y nosotros tenemos diferentes necesidades y que tenemos también diferentes proyectos de vida. Porque se cree que el proyecto de vida de una persona LG, del que haga parte de los sectores sociales LGBTI, solamente es casarse y tener hijos. Y ser moral y políticamente correcto y parecerse más al modelo heterosexual de lo que pueda. Eso es lo que está en perspectiva de la cabeza de muchas personas. Y no, las mujeres transgeneristas tenemos muchas necesidades. Yo no veo la necesidad de tener que acudir a la acción de tutela para que las EPS, en cada caso que se nos presenta de temas de afirmación y el género y la relación sexual, tenemos que acudir a eso. Tenemos que acusar de violador de derechos a un aparato para que cumpla. Yo no veo esa necesidad. El gobierno nacional debería tomar, como dice la ley 1437, toda esa jurisprudencia que se ha generado en todas las tutelas, porque la jurisprudencia es todo ese estudio que me dice cómo tengo que aplicar la norma, cómo se tiene que aplicar la norma, no es la decisión. Y ahora se están tomando solamente las sentencias de constitucionalidad. Pero un desarrollo jurisprudencial interesante ha tenido la Corte que se debería aplicar en el quehacer institucional tanto público como privado para garantizar el ejercicio de derechos. Miren, la ley de juventud, la ley de juventud o la ley del primer empleo también. La ley de juventud y la ley del primer empleo propician la empleabilidad de personas entre los 18 y los 28 años, que hasta los 28 años somos jóvenes aquí en Colombia, pero no hablan de esas especificidades de los jóvenes, no hablan de un joven, de una atención especial, no preferencial, de una atención especial o de una cuota de discriminación positiva para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o intersexuales ahora. Los beneficios tributarios. Los beneficios tributarios no reconocen la contratación de mujeres transgénero. Entonces hay que mirar a ver, por eso yo hablo de la perspectiva transgénero, porque en perspectiva transgénero es que hay que trabajar todos estos temas y una ley de identidad de género con perspectiva transgénero nos llevará a abordar de manera específica los temas específicos de las mujeres transgénero. Bueno, Diana, una última pregunta ya para ir cerrando esta entrevista de una hora larguita. Tenemos... Hablo mucho. En el mes de junio tradicionalmente se celebra la comunidad LGBTI celebra pues todo el tema de inclusión o de integración y realiza una marcha. Hoy con la pandemia, ¿qué han pensado? Marcha virtual, una movilización virtual. Esa es una iniciativa de la Mesa de Trabajo LGBTI, de algunas organizaciones que no hacen parte de la Mesa de Trabajo LGBTI, y estamos participando ahí. Ya tenemos un grupo en WhatsApp de marcha virtual LGBTI que está propiciando esa iniciativa, pero el 28 de junio no solamente, bueno, el 28 de junio ocurren dos cosas particulares. Se conmemora el tema de los disturbios de Stonewall y se celebran todos esos avances en materia de garantía del ejercicio de derechos de las personas que no tenemos una orientación sexual o que no construimos nuestra identidad de acuerdo al paradigma heterosexual. Entonces, esas son dos circunstancias. En el mundo entero es prácticamente una celebración, es un carnaval por la vida. Aquí en Colombia, pues la connotación se le ha querido dar un poco más política y nos hemos olvidado de celebrar el hecho de estar vivos, existir, persistir y seguir insistiendo para que mejoren las condiciones para la garantía del ejercicio de nuestros derechos. Bueno, Diana, pues ha sido bastante enriquecedor tenerla aquí en confidencialcolombia.com y conocer pues
su punto de vista sobre la problemática y los vejámenes de los que son víctimas las mujeres trans y la población LGBTI en Bogotá, y situación que quedó en evidencia, como dijimos al principio de esta transmisión, con la muerte de Alejandra el pasado 29 de mayo. De nuevo, pues muchas gracias por estar aquí y por compartirnos su visión pues frente a los temas que competen a esta población. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y yo la última invitación que le hago a las mismas mujeres transgeneristas y a la misma sociedad en general, que no instrumentalicen la identidad de género para lograr espacios que solamente nos pertenecen a las personas transgénero. Bueno, pues Diana, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí en Confidencial Colombia. Y Oscar, no sé si tengas un comentario final sobre esas declaraciones que acaba de entregar aquí la doctora Diana Navarro. Pues bueno, yo creo que más claro no canta un gallo. Ya Diana nos habla un poco sobre cómo ha sido la integración que se ha dado para la población de la cual ella es líder, una líder muy visible, que tiene un trabajo bastante loable, bastante admirable en una sociedad bastante conservadora. Ella misma lo ha dicho, la integración ha sido muy mínima, la empresa privada le ha abierto las puertas, pero de manera muy reducida a la población trans. Lo propio ha hecho la universidad privada. Ha dicho una frase que ha calado bastante y que me ha gustado mucho, y es que la Constitución es para lo público, pero también para lo privado. La Constitución no se hace únicamente para que las entidades públicas lo cumplan y la empresa privada mira a ver si le parece o no. Así es, Oscar, y pues un mensaje final, digamos, hay mucho por hacer todavía para lograr por lo menos un tema de equidad frente a esta población, decía ella, y fue muy clara con las cifras que presentó acá. Digamos, el número de personas que están empleadas en este momento por la empresa privada, las mujeres trans, en comparación con el sector público, pero también pues en otros temas como el acceso a la educación y a la garantía de sus derechos como tal. Así que pues queda mucho por hacer, y el llamado al distrito para que implemente y ponga pues en marcha la política pública en el distrito para, pues, como decimos, preservar y proteger los derechos de esta población, Oscar. Y pues de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión especial, pero se ha presentado, Oscar, una noticia muy grave, muy lamentable, una noticia de última hora con la que vamos a hacer esta transmisión, y es pues una emboscada que se presentó esta madrugada en el norte del departamento de Caquetá, donde pues lamentablemente se reporta, según el ejército, la muerte de 6 soldados. Esta emboscada habría sido perpetrada por los grupos disidentes de las FARC que operan en esta zona entre el norte de Caquetá y el sur del departamento del Meta. En este pues hecho también, según lo que dice el ejército, 8 militares resultaron heridos, y pues por lo menos hasta el momento la cifra oficial que se tiene, Oscar, es un saldo de 6 militares muertos en esos tiempos. Pues una noticia lamentable que nos devuelve a esos tiempos que pues creíamos haber superado en Colombia, pero pues lamentablemente estamos volviendo a vivir nuevamente pues los horrores de la guerra, y como siempre pues los militares poniendo los muertos en este caso. 6 militares muertos y 8 más heridos pues en esta emboscada que se presentó, como decimos, en el norte del departamento de Caquetá esta madrugada, Oscar. Una noticia pues lamentable y con la que cerramos esta transmisión. Y otra noticia más es el disgusto que hay, al parecer, de la Policía Nacional hacia la serie El General Naranjo, del General Naranjo, que transmite Caracol Televisión, por el exceso de protagonismo que le dan al personaje del general en los hechos que marcaron la historia del país, lo que tiene que ver con el narcotráfico, el paramilitarismo, el enfrentamiento a las guerrillas. Parece ser que la serie le da muchísimo protagonismo, más del que realmente tuvo, y esto ha generado disgusto dentro de la primera línea de mando de los generales activos y en retiro de la Policía Nacional, lo que hace pensar que el disgusto es de la institución como tal. El general Naranjo, en su defensa, pues dice en una entrevista con nuestro colega Armando Neira en el diario El Tiempo que esto corresponde a la ficción que le dan los libretistas y el director general a la misma serie, de la cual pues que esto pues es un trabajo ajeno a él. Sí, con tantos temas pues en materia de seguridad en el país, los temas en los que se mete y los que se enfrasca la policía, pues bueno, veremos a ver en qué termina todo esto. Y de nuevo pues a ustedes agradecerles por la sintonía, y los invitamos
y los esperamos en próximas transmisiones. Por ahora los invitamos a que sigan conectados a confidencialcolombia.com. De nuevo, pues Oscar, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Buen día. Sí, y gracias también a Diana Navarro. Muchas gracias a ustedes. Buen día.